Ciclo de conversatorios Hablemos de Educación. El Colipro, la carrera de Administración Educativa de la UNED y el Programa de Tecnologías Educativas para el Aprendizaje, PROTEA, le invitan a disfrutar de esta nueva propuesta de conversación y discusión sobre las últimas tendencias educativas, presentadas por expertos en el campo. Este espacio, Hablemos de Educación, se encontrará disponible en el Facebook de Colipro y en el canal de YouTube de Audiovisuales de la UNED. Muy buenos días. Sean bienvenidas y bienvenidos todas las personas que nos siguen por nuestras redes sociales, tanto del Facebook Live de Colipro como del Facebook de la carrera de Administración Educativa y de la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica. El día de hoy vamos a iniciar una serie de episodios y conversatorios sobre el tema de educación e inteligencia artificial. Quien les conversa hoy, Jorge Quesada Lacayo, desde la Fiscalía del Colegio de Licenciados y Profesores Colipro. Nos acompaña el doctor Octavio Islas Carmona, quien nos va a desarrollar en la conversación del día de hoy. Primero, invitarlos a esta serie de programas, los cuales inician en este mes de marzo, continuaríamos en el mes de mayo y vamos a ir desarrollando cada uno de los temas claves y aspectos fundamentales para entender y que nos van a brindar herramientas para trabajar con herramientas de inteligencia artificial en nuestra práctica docente y en nuestra práctica de la gestión educativa. Octavio, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Jorge, un placer estar con ustedes, un gran abrazo desde España. Flor también, saludos, y estoy a sus órdenes, encantado de poder disponer de algunos minutos para conversar sobre inteligencia artificial, su impacto en la educación, en la sociedad, etcétera, ¿no? Genial. Profesor Octavio, primero me gustaría que nos comente cuál ha sido su trayectoria profesional, cómo ha logrado desarrollar todo el tema de inteligencia artificial para que nuestros docentes, nuestra población colegiada, se entere un poco y nos permita conocerlo. Sí, mira, bueno, yo soy sociólogo de formación, luego estudié 2 maestrías, una en comunicación y desarrollo, la otra en administración y tecnologías de información, que ya me comenzaron a aproximar a las tecnologías, y el doctorado en ciencias sociales, dictando clase en el TEC de Monterrey, que es una de las instituciones educativas mejor ranqueadas en América Latina. Un grupo de alumnos, como suele ocurrir, tus mejores maestros son tus propios alumnos, me enseñó lo que era Internet. Ellos fueron quienes me introdujeron a la web allá por 1994-95, y yo entendí que estaba ante un medio de comunicación maravilloso que iba a cambiarlo todo. También por recomendación de un estudiante con quien he publicado muchísimo, Fernando Gutiérrez, directivo del TEC, nos aproximamos a la escuela de McLuhan, de Marshall McLuhan, un profesor canadiense que nació en 1911, murió en 1980, y es el fundador de la Media Ecology. La Media Ecology es una compleja metadisciplina, no es una división o una área de la comunicación como muchas personas creen o suponen, porque no han estudiado ecología de los medios. Tanto Fernando, bueno, él es directivo de la Media Ecology, y yo soy miembro de la Media Ecology también, aunque he organizado algunos congresos y algo sabemos al respecto. La ecología de los medios se basa en McLuhan, en Postman, y básicamente te propone que las tecnologías, fíjate bien, desde el alfabeto fonético, y si nos vamos más atrás incluso, la domesticación del fuego,
implica ser considerada como una tecnología, el alfabeto fonético también. Entonces, es una metadisciplina con una carga muy fuerte de determinismo tecnológico. Así definiéndola en pocas palabras, es una compleja metadisciplina que estudia cómo a través de la historia las tecnologías han cambiado al hombre y a las sociedades. Y en el sentido de pensamiento complejo, Edgar Morin, pues es una metadisciplina porque se tiene que valer de muchas ciencias, entre ellas la comunicación ocupa un lugar central, aunque no se agota en la comunicación, el nombre correcto es comunicología, para poder explicar eso, ¿no? Cómo las tecnologías a través de la historia cambian al hombre y a las sociedades. Nos vamos desde la domesticación del fuego hasta la cuarta revolución industrial, hasta la quinta revolución industrial, que es la economía del espacio. De ahí, en un momento dado, el trabajo que está realizando ahorita la NASA para escarbar en la Luna, para poder proyectar el establecimiento de la primera colonia terrícola en Marte, sería parte de todo este imaginario, pasando por la inteligencia artificial, que también es un tema importantísimo ahí, ¿no? Ahí les voy a platicar de Ray Kurzweil, que es el jefe de ingeniería de Google. Es el autor del libro más importante el año pasado sobre inteligencia artificial. Es cuando la singularidad está más cerca, cuando nos fusionamos con la inteligencia artificial. Este amigo es el jefe de ingeniería de Google y es, de acuerdo con Bill Gates, la voz más autorizada en nuestros días sobre temas de inteligencia artificial. No es ningún tecnooptimista, es una persona que plantea riesgos, reconoce amenazas y también, por supuesto, destaca algunas de las ventajas enormes que subyacen en el desarrollo de la inteligencia artificial, que va a cambiarlo todo. Wow. Así de sencillo. Cierre que nos va a poner como a... Wow, es como una excelente introducción para incorporarnos y para ya meternos, que yo quería preguntarte, hacerte una primera pregunta y como ir introduciendo el tema con nuestros docentes es decir, estamos como en una irrupción y en una evolución aceleradas en términos de tecnológicos en el último quinquenio, ¿no? La pandemia produjo como una aceleración que impacta la educación y está impactando todos los sectores, digamos, transversalmente. ¿Cuáles son las principales tendencias actuales en inteligencia artificial para este año 2025 que están impactando los procesos educativos, la subjetividad docente, pero también la subjetividad de los sujetos pedagógicos de nuestros estudiantes? Sí, bueno, mira, una de las cuestiones bien interesantes de McLuhan es que afirmaba que más allá de las opiniones, las tecnologías introducen nuevas pautas culturales que cambian nuestra perspectiva del tiempo, del espacio y de todo. Y eso es lo que ha ocurrido con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial nos ha permitido experimentar avances significativos en N cantidad de aspectos en nuestra vida cotidiana. Algunos no los advertimos del todo, pero se encuentran presentes, ¿no? Algunos de los principales aspectos, pues uno es la inteligencia artificial generativa, que es capaz de generar contenido original, texto, imágenes o música, a partir de los datos existentes. Herramientas como plataformas, ChatGPT, DALL, ejemplifican cómo esta tendencia permite la generación automática de artículos, diseños, composiciones musicales, ¿no? Todo esto está transformando sectores como la educación, el marketing, el entretenimiento, facilitando la generación de contenido personalizado y eficiente. Una de las cuestiones importantes es que esto resulta asequible a cualquier profesor, a cualquier alumno, a cualquier institución educativa, por lo que tú puedes anticipar que vendrán profundos cambios
en el imaginario educativo. Otro es el procesamiento del lenguaje natural mejorado, PLN. Avances en PLN permiten a máquinas comprender y generar lenguaje humano con mayor precisión. Esto ha mejorado la interacción con asistentes virtuales, que es uno de los campos más interesantes y que van a tener un impacto profundo en la educación. Imagínate un Siri o un Alexa que son más inteligentes y que te dan clase. Es decir, rompemos con el escenario de la educación masiva, de la universidad que concentra a tantas personas en un salón de clase. Para el día de hoy quiero tomar mi clase con mi asistente virtual, con el Alexa de Octavio Islas, que le va a platicar de riesgos y amenazas sobre inteligencia artificial en México. Se está dando eso. ¿Sí? Se da. ¿Sí? Wow. Hay toda una revolución en puerta con los asistentes virtuales. Ello va a modificar también el imaginario de la instrucción, porque tu asistente virtual es capaz de enseñarte al ritmo que tú quieres aprender, con las capacidades, ejemplos, el escenario didáctico que tú quieras en un momento dado observar. Entonces, la instrucción personalizada representa la rotunda negación de la educación masiva. Vas a tener en un momento dado sí una sustitución de miles de profesores que no son capaces de competir frente a los asistentes virtuales que te pueden ofrecer una clase sumamente personalizada, con respuestas precisas, con textos que te resultan significativos, relevantes, más fáciles de aprender. Entonces, una nueva comunicación entre máquinas y humanos más fluida, que mejora la experiencia del usuario, y no solamente en términos de aprendizaje, ¿no? Asistencia, asesoría, capacitación, serían algunas de las posibles aplicaciones. Automatización robótica de procesos también, los RPAs que combinan inteligencia artificial con automatización para ejecutar tareas repetitivas, entrada de datos, gestión de inventarios, por ejemplo, ¿no? Esta tendencia optimiza procesos empresariales, reduce errores, libera tiempo para que los empleados se enfoquen en actividades estratégicas. O sea, no van a ser del todo desplazados por las máquinas, las vamos a supervisar, pero sí va a haber un gran desplazamiento de N cantidad de actividades que realizamos de manera mecánica muchísimas personas humanas. Mira, muchísimas personas humanas, y ahí lo destaco porque el concepto de personas se ha extendido. En la Unión Europea se comienza a hablar de personas artificiales, reconociendo ciertos derechos y obligaciones a los robots. Entonces, fíjate qué acelerado está cambiando todo el escenario, que comenzamos a reconocer en un momento dado como personas jurídicas también a los mismos robots, que pueden ser objetos de derechos y obligaciones, ¿no? Sería parte de los cambios en puerta, ¿no? En la medicina ni se diga, desde la detección de enfermedades, análisis de imágenes médicas, desarrollo de tratamientos personalizados, cirugía antes asistida por robots, ya viene la intersección robot-inteligencia artificial, que ahora puede reemplazar incluso al cirujano más experto. Si en un día tuvo un mal día el cirujano y no puede realizar la operación, por supuesto que el robot la puede en un momento dado realizar. Entonces es el paso del asistente de cirugía sumamente especializada a propiamente asumir el rol del cirujano, que va a practicar la cirugía muchísimo más compleja que tú te puedas imaginar. Y en todo el procesamiento de la información también cambios espectaculares, ¿no? En la investigación médica, gracias al análisis de amplios volúmenes de datos genéricos y clínicos que pueden permitir el descubrimiento de patrones que los seres humanos seríamos incapaces de poder en un momento reconocer. Entonces, una revolución en el reconocimiento de patrones también es muy importante. Propiamente en la educación, pues desde libros de texto digitales con inteligencia artificial, adaptando el contenido a las necesidades
también individuales de cada estudiante y haciendo más eficiente el proceso de aprendizaje. Esta personalización permite que los educadores se puedan centrar en desarrollar habilidades críticas como pensamiento analítico y la creatividad en los estudiantes. Una revolución en los dispositivos móviles, los lentes. Ahí tienes tú las primeras aproximaciones a través de Ray-Ban, que con Meta ha desarrollado, y ya yo por aquí tengo unos lentes de esas características, lentes que te permiten hoy tomar fotografía, tomar video, subir esas imágenes inmediatamente a internet, contestar el teléfono, y es una primera aproximación al tipo de funciones sustitutivas del teléfono celular que puede cumplir los anteojos inteligentes, ¿no? Que va a ser el recurso para también transitar al metaverso industrial, que es otro de los campos interesantes que va a ser trastocado por este tipo de dispositivos y también por los mismos ambientes como la inteligencia artificial. Profesor, esta evolución acelerada que nos está mencionando, no llamémosla futurista, pero nos replantea cuál es el rol del profesional en los distintos campos, no solo el docente, hablo del profesional médico, hablo del periodista, no sé, medios de prensa ya utilizan inteligencia artificial para generar las notas de prensa, pero esto también plantea un desafío sobre las deepfakes. Yo soy sociólogo también, es decir, como replantea todo un proceso de trabajo con el texto y generación de nueva información, es decir, cuál es el desafío de los profesionales en este contexto que nos está planteando. Pues es capacitarse mejor, tal cual. La inteligencia artificial sí puede reemplazar, sustituir, desplazar a gran cantidad de trabajadores en todos los niveles. Tengo un hijo que trabaja en Google y trabaja precisamente con Ray Kurzweil. Él es experto en inteligencia artificial y lo que me comenta cuando conversamos es: todavía tengo trabajo. ¿Qué significa que todavía tengas trabajo? Me dice, pues, que no he sido despedido. Ahorita, por ejemplo, en Meta Platforms, Zuckerberg deslizó la posibilidad de que 35,000 empleados de Meta Platforms sean despedidos. ¿Por qué? Por la inteligencia artificial. Te sale más barato, más rápido y efectivo trabajar con inteligencia artificial. Entonces, incluso gente que se preparó para ser extraordinarios programadores, mi hijo es muy bueno, por eso trabaja donde trabaja y está con quien está, no la tiene segura. Me estaba platicando, él pensaba hacer un doctorado en finanzas. Tú, si quieres estudiar en las mejores escuelas de negocios y finanzas en Estados Unidos, hipotecas en un momento dado tu futuro inmediato. Son carísimas las escuelas, las universidades, Yale, Harvard, las escuelas de negocios, y prácticamente los 5 o 10 años siguientes, después de tu beca, estás todavía pagando esa cantidad de dinero. Pero resulta que en Wall Street están despidiendo a estos expertos, porque los pronósticos financieros que puede realizar la inteligencia artificial son mucho más exactos que los pronósticos que pueden realizar los expertos formados en las mejores escuelas de negocios. ¿Qué te quiere decir? Que si en una primera instancia nosotros pensábamos que el tipo de tareas y funciones sustitutivas que pueden relegar a un segundo plano, en términos de capital humano, la inteligencia artificial, básicamente serían de muy bajo nivel de capacitación, o sea, los robots industriales que cargan objetos y los colocan en una línea de montaje sumamente sofisticada. Bueno, eso es una perspectiva, pero la otra es que los ambientes de inteligencia artificial desplacen a los cirujanos más calificados, a los expertos en programación más calificados, a los
más preparados analistas en materia de finanzas o en el imaginario bursátil, egresados de las mejores escuelas de negocios. O sea, nadie puede estar seguro en el puesto que desempeña con el advenimiento de la inteligencia artificial. ¿Qué hay que hacer? Hay que prepararse mejor. No vamos a anular su desarrollo. Todos los reclamos en términos del capitalismo cognitivo y el tipo de reclamaciones de una vieja izquierda terriblemente anquilosada no van a tener cabida. Esto no lo frena nadie. Y es más, incluso se emplea en el imaginario militar. Rusia, Ucrania, es un frente de experimentación de lo que puede hacer la inteligencia artificial, manipulación de drones, su aplicación quirúrgica en términos de afectar los centros neurálgicos de poder, de toma de decisiones de infraestructura del otro campo, y es uno de los primeros escenarios que también se pueden presentar en términos de la aplicación de la inteligencia artificial a propósitos belicistas. Incluso los mariscales y generales más capacitados no tienen la capacidad de tomar decisiones tan eficaces, tan maquiavélicas como sí la inteligencia artificial. ¿Sí? El tema es ¿qué tipo de decisiones debemos reservar los seres humanos para nosotros? Evitar que la inteligencia artificial, sobre todo la profunda, pueda decidir por nosotros, porque lo que está en juego son vidas humanas. Ese es uno de los temas terribles a los cuales nos podemos aproximar. En términos de la inteligencia artificial profunda, claro. Sí. Me gusta que haya introducido este tema porque usted mencionaba un tema de capacitarnos y es que hoy, digamos, en este escenario de guerras globales, en un escenario de transformación de los procesos productivos y desplazamiento de fuerzas de trabajo, etcétera, esa capacitación no solo en el uso, ¿no? Lo que nos está planteando usted es que, digamos, si soy es decir, tengo a mi cargo a 35, 40 estudiantes de secundaria, tengo a mi cargo 27, 28 estudiantes del nivel primario con necesidades educativas especiales, es decir, y nosotros le planteamos a los docentes, ok, tenemos que capacitarnos, pero ¿qué significa capacitarse en términos, cómo podemos dar una lectura más profunda de qué es capacitarnos? Porque yo puedo aprender a usar algún modelo de lenguaje, llámese ChatGPT, Perplexity, Gemini, etcétera. Pero ese es un paso. Hay otro paso que tiene que ver, y esto es lo que se aborda desde la alfabetización digital. Es decir, es comprender qué hay detrás de la herramienta y desarrollar como este pensamiento crítico, cómo en este marco de transformación, cuál es el rol del pensamiento crítico ante esta evolución acelerada. Bueno, aquí lo importante sería elevar a políticas públicas el tema de la alfabetización en inteligencia artificial. Mira, una de las cosas muy interesantes de la COVID-19, de la pandemia, fue cómo exhibió las limitaciones, las insuficiencias, los errores en los imaginarios de las agendas digitales. Es decir, básicamente las agendas digitales concebidas para reducir la brecha digital. No era eso, era también atender necesidades específicas de información, comunicación, funciones de útil enlace ciudadano ante situaciones de crisis, de emergencia, de soledad también. La gente mayor, muy sola, y más sola durante la pandemia por todos los riesgos que ello implicaba, tuvo que acelerar su evolución digital, la evolución de sus habilidades y competencias digitales para compensar la soledad, la doble soledad, la derivada de las circunstancias y la
producida por la pandemia que experimentó. Entonces, resintió una evolución notable que las agendas digitales nunca podían haber concebido. 5 o 6 años adelantaron en términos de habilidades y conocimientos. ¿Por qué? Porque eran sectores totalmente marginados de las agendas digitales en términos de una clientela significativa. Las agendas digitales se desentendieron de la importancia de educar en el uso de estas herramientas y plataformas a los adultos mayores, o en un momento dado a muchísimas instituciones educativas que durante la pandemia se tuvieron que improvisar muy rápido porque pensaban que todo lo digital era un escenario suntuoso y de excepción, que realmente nunca iba a sustituir a la presencialidad, y era un escenario totalmente inviable, que se paralizara el mundo y tuviéramos que apostar tanto por la educación virtual o el mismo comercio, ¿no? ¿Cuántas empresas micro, pequeñas y medianas y algunas grandes que fueron totalmente desplazadas por la realidad de la pandemia porque no se prepararon no digitalizaron en un momento dado todas sus actividades y cuando tienen que enfrentar esta situación de emergencia que implica la suspensión de actividades en la presencialidad, no saben cómo responder a esta situación? ¿Qué falló? Las agendas digitales que no repararon en la importancia de ofrecer estos contenidos, de considerar a estos actores en situaciones que se podían en un momento dado presentar. Entonces, ¿qué hay que hacer en términos de alfabetización hoy en día para la inteligencia artificial? Pues no quedarnos únicamente en el tema de discutir en el ámbito de las instituciones educativas, sino forzar a los gobiernos para que en materia de políticas públicas, en la definición de las agendas, reparen en la importancia de la instrucción necesaria que deben recibir desde los niños hasta los adultos mayores en materia de inteligencia artificial, pasando evidentemente por todos los educadores, que a veces también no le quieren entrar al asunto porque estamos en una zona de confort donde ya no necesitamos aprender porque creemos que el mundo se sigue comportando como lo hacía hace 10 o 15 años, sino todo esto ya cambió de manera radical y viene una aceleración histórica que nos puede dejar totalmente al margen de zonas de intervención donde todavía podemos participar como educadores. Y en este contexto, profesor, el tema de la que a mí me preocupa es este dominio del algoritmo, ¿no? Es decir, que usted lo planteaba en el tema de las decisiones, es decir, al fin la decisión, al fin y al cabo, después de un proceso de generación de texto, después de un proceso de productivo, es decir, después de generamos un texto en ChatGPT, etcétera, etcétera. ¿Cómo plantear el tema del pensamiento crítico? Es cierto, no podemos caer en que el dato que nos da un modelo de lenguaje es 100% real, porque no es así. Como docente, ¿cómo plantear una lectura crítica con los estudiantes, como para fortalecer este proceso de alfabetización digital? Sí, pues hay de lo que tú puedes valer también es de los mismos ambientes de inteligencia artificial para que el proceso de verificación de la información sea muchísimo más confiable. El tema es, en un momento dado, sí, las inercias que hemos aprendido de las redes sociodigitales en términos de inmediatez. Todos queremos ser los primeros replicadores y eso implicaba en un momento dado que cualquier información que nos resultase creíble o significativa para una determinada comunidad de interés, sin verificarla antes ya la estábamos replicando. Ahí fallaron también las agendas digitales, falló la educación para que los usuarios no fueran presa de esa
carrera del absurdo que propició o contribuyó a fortalecer la industria de la desinformación, que es poderosísima, ¿no? Ahí participan las Big Techs, gobiernos, sectas. Es una industria que produce miles de millones de dólares al año. No es un accidente, es una industria muy, muy, muy poderosa. Y hay que educar para poder contrarrestar sus efectos. Y también te puedes valer de la inteligencia artificial ahí para, en un momento dado, educar esta comprobación de fuentes o de la confiabilidad misma de la información antes de darla por sentado. Pero hay que educar para ello. Y estamos a contratiempo. Estamos a contratiempo y algunos expertos hablan que 2025, uno de los desafíos que tiene es porque los datos sintéticos, es decir, el Internet se está inundando de datos creados por la misma inteligencia artificial, es decir, datos sintéticos, ya no son datos, por eso nuestros datos cobran tanto valor, es decir, toda herramienta que es gratis, en el fondo es gratis porque el valor somos los usuarios, ¿no? En términos de la información que les proporcionamos. ¿Cómo entender este proceso? Bueno, incluso antes de la inteligencia artificial ocurría, Brittany Kaiser, que trabajó con Cambridge Analytica, tiene un libro muy interesante que se llama La dictadura de los datos. Y en la dictadura de los datos precisamente explica cómo para la campaña de Donald Trump, la primera campaña que lo lleva a la presidencia en 2017, es utilizada la firma Cambridge Analytica para manipular al electorado y conseguir el triunfo de Trump, utilizando fundamentalmente algoritmos, Big Data y la producción de grupos de mensajes aparentemente personalizados, una microfocalización muy efectiva, considerando perfiles de vida. Pero todo el Big Data, entonces, bueno, ¿de dónde tomamos esos datos para poder realizar toda esta ingeniería persuasiva? Pues a través de las mismas redes sociodigitales, que fue un tema muy interesante en términos de la crítica a las firmas demoscópicas en ese momento. En 2017 se presentaron cosas muy interesantes. Las casas encuestadoras, las firmas demoscópicas, fallaron en las elecciones intermedias en España, el plebiscito para la paz en Colombia, las elecciones en Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque seguían utilizando las técnicas que observaban Harold Lasswell y Paul Félix Lazarsfeld en la década de los 40s, 30s en Estados Unidos. La gente miente. ¿Cómo vamos a conocer por quién efectivamente quieren votar y qué quieren hacer? Analizando las redes sociodigitales. Ese fue el gran mérito de Cambridge Analytica. Y de ahí, en un momento dado, su exitosa trayectoria en el manejo de campañas de persuasivas y de propaganda en buena parte del mundo, destacando el Brexit y las elecciones en la Unión Americana, ¿no? A partir de Big Data, identificaban patrones. Latina, mujer latina, divorciada, tantos años de edad, propensa a este tipo de estímulos o de entretenimientos, tal tendencia política, y confeccionaban un mensaje bien personalizado para intentarla convencer de las ventajas que representaba el votar por Donald Trump. Entonces decías, pero ¿cómo si es latina? Y además Trump está diciendo que los latinos somos delincuentes, maleantes, drogadictos. Pero encontraban algún eslabón significativo de anclaje como para poder realizar esa pauta persuasiva y convencer a ese grupo. Eso se hacía sin inteligencia artificial. O bien con inteligencia artificial muy modesta, algoritmos y Big Data. Ahora, con inteligencia artificial muchísimo más avanzada, el tema es totalmente diferente, claro, y deepfakes, ¿no? Incluso
tú puedes generar con base en algunos segundos del audio de una persona una réplica fantástica de su voz que incluso el mismo autor la dé por cierta. ¿Cuándo dije eso? O en un momento dado videos con imágenes que pueden destruir la reputación de una mujer, de algún político, porque los puedes involucrar en pornografía o en todo lo que tú quieras, ¿no? Ahí se está avanzando en términos de, oye, si vamos a trabajar con este tipo de nuevas realidades, identifiquemos a través de algún fondo de agua o todo lo que tú quieras, un elemento certificador que obligue a los generadores a indicar que se trata de un video generado por inteligencia artificial, que no son los personajes reales o los actores reales los que están involucrados en este ambiente de simulación. Algo se está discutiendo, pero la industria de la desinformación es hiperpoderosa, ya hay intereses muy fuertes para impedir que, a pesar de la ética, que a pesar de la sensatez, de los problemas que esto pueda generar en un momento dado, las cosas sigan adelante. Y yo quiero, me gusta porque para ir avanzando, a ver, mencionabas el tema ético, ¿no? Porque tanto estudiantes, digamos, nuestros estudiantes a veces sacan la información del TikTok, ¿no? Del primer reel del TikTok, es decir, pones en el buscador, estás haciendo la tarea en el aula, ¿no? Lo que ponen es la primera información que el TikTok les da, es decir, cómo afrontar este proceso de verificación de la información, es decir, cómo podemos acompañar a nuestros estudiantes a cuestionarse, digamos, un poco todo lo que, porque al fin y al cabo estos son algoritmos, ¿no? El TikTok te va a dar la información en función de una predicción algorítmica que el usuario ya está como predispuesta, ¿no? Cómo pensar y cómo alfabetizar en nuestros procesos educativos en estas realidades. Sí, ética y responsabilidad digital en términos de campos emergentes, ¿no? Entre las nuevas asignaturas indispensables que tenemos que considerar desde la formación primaria hasta la formación universitaria, sería uno de los campos de intervención lógicos en términos de cuál sería el tipo de alfabetización en inteligencia artificial necesaria, indispensable que tenemos que considerar. Bueno, pues una de las asignaturas tiene que ver con ética y responsabilidad digital, por supuesto, que implica también campos como el respecto a la privacidad, que es otro de los aspectos así muy, muy importantes. Por supuesto, temas de seguridad en el manejo de la información, la confiabilidad misma, los hábitos de verificación que resultan indispensables para no dar por sentado con este síndrome de ser el primer replicador cualquier información que tú recibas, por atractiva, por persuasiva, por novedosa, por provocativa que ésta te resulte. Sí, espérame, antes de esto vamos a verificar, a confirmar, porque puede afectar a muchísimas personas el que nosotros transmitemos como una verdad esto que todavía es un supuesto. Vamos a confirmarlo, ¿no? Vamos a contratiempo porque también el vértigo, la velocidad juegan en nuestra contra, ¿no? La gente quiere notoriedad y uno de los recursos para alcanzar esta notoriedad en ocasiones es ser el primer replicador en la red, ¿no? No, pues hay que ser confirmadores y no replicadores en primera instancia, y ello implica una reeducación compleja de generaciones que han sido de alguna manera u otra formadas en términos de las virtudes de la instantaneidad informativa sin reflexión. Entonces mete la cuña reflexiva en ese vértigo de ser el primer replicador. Sí,
puede serlo, puede ser el primero que diga esta información es confiable o esta información no es confiable. Es educar, incluso si nosotros podemos contrarrestar el síndrome del primer replicador, sí podríamos en un momento dado atenuarlo en términos de orientar hacia una replicación reflexiva. Ser el primero en indicar que es confiable la información o que no lo es, aportando los elementos necesarios. Me voy a quedar con esa frase que mencionaste, que son los hábitos de verificación, ¿no? Yo creo que es como que como que engloba un poco la idea de lo que hemos venido discutiendo hoy, porque estamos en un proceso acelerado. Usted nos menciona una serie de transformaciones que, bueno, en el caso de América Latina, las brechas, el desarrollo desigual de nuestras economías, incluso a nivel interno, a nivel geográfico, ¿no? Por ejemplo, te menciono Costa Rica, que tenemos una crisis de infraestructura educativa, un rezago de 25 años de infraestructura educativa que impacta, digamos, en brechas tecnológicas y en procesos de alfabetización digital, como vos mencionás, desde tempranas edades hasta edades adultos mayores, personas de mediana edad, etcétera. Pero el tema de alfabetizar, crear conciencia crítica y este hábito de verificar la información que nos está llegando, la información con la que trabajamos en las aulas. Me salgo un poco del guión porque quería hacerte esta pregunta, es decir, en algunos países se discute el uso o no de celulares en centros educativos. Aquí en España. Aquí en España están en esa discusión, creo que lo prohibieron, ¿no? Sí, en algunas partes, en algunas provincias, se alcanzó a prohibir, claro. ¿Y qué pensás al respecto como de esa discusión? Sin entrar como en un juicio de valor, si juzgar o no, porque la evaluación de eso se da en el largo plazo, ¿no? Pero ¿qué reflexión podríamos hacer? Porque en el país estamos precisamente haciendo esa reflexión y nuestros docentes, y hoy algún docente nos está escuchando y probablemente está trabajando en los grupos de discusión dentro del Ministerio de Educación Pública, que están reflexionando sobre la prohibición o no y sobre los usos. ¿Qué elementos de reflexión nos podrías dar como para... Sí, bueno, ahí lo que falló en primera instancia fue la misma alfabetización digital. O sea, el tema es cuánto del tiempo que tú inviertes en Internet o el tiempo que tú utilizas tu dispositivo digital es un tiempo efectivamente productivo. ¿A qué lo destinas? ¿A qué lo dedicas? Entonces, llegamos a suprimirlo, a prohibirlo, porque no lo previmos antes. No educamos para un mejor uso o un correcto uso. Mira, en Japón, por ejemplo, y tú lo puedes comprobar con los datos del estudio de We Are Social 2025. El estudio se llama Digital 2025, es el estudio más importante sobre redes sociodigitales en el mundo y tiene N cantidad de apartados sociodemográficos, estadísticas de Internet, de redes sociodigitales, de comercio electrónico, etc. Y datos importantes sobre frecuencias de uso, tiempos de exposición a la televisión, tiempo dedicado a TikTok y todo lo que tú quieras. Brinca mucho que Japón sea uno de los países que tiene la menor cantidad de tiempo de exposición. ¿A qué se debe? A que en buena medida el sistema educativo japonés no es que te prohíba, te limite, te condene por utilizar un dispositivo móvil, sino porque te ha educado a buscar lo efectivamente relevante en él. Entonces hay una enorme diferencia de dedicar al día 2 horas con 50 minutos a las redes sociodigitales, de las 6 horas que estás en Internet a 30 minutos.
¿Por qué 30 minutos? Porque incluso estás utilizando, sí, el dispositivo digital para tareas, para acciones muy, muy puntuales de tu trabajo o de tu actividad escolar, no como un sustituto de tu tiempo libre para perder el tiempo, para no salir a la calle a jugar pelota, para no reunirte con tus amigos, para disfrutar de la soledad gratificante que te puede dar el teléfono celular. Fuiste educado desde otra perspectiva. Entonces, lo que hay que comenzar a hacer es reeducar en ese sentido. Este no es el enemigo, puede haber cosas muy importantes, muy interesantes que descubrir a través de un teléfono celular. Vamos a usarlo bien y te voy a enseñar cómo sacarle mejor provecho. Lo mismo con inteligencia artificial, porque todo aquello que tú prohíbes, y las drogas es un buen ejemplo de ello, se convierte en un estímulo para ser explorado, ¿sí? Entonces, en lugar de vamos a satanizar, prohibir y quemar libros o quemar teléfonos celulares o quemar computadoras o quemar brujas, ¿no? Vamos a aprender a hacer bien las cosas y aprovechar más estos dispositivos, que tú puedes asombrar realmente a un niño, a un adolescente, a un adulto mayor, con todos aquellas útiles funciones de convivencia, de respeto, de aprendizaje, de fuentes de información que puedes descubrir a través de un teléfono celular. Entonces, hay mucho que hacer en ese sentido. Hay que bajar las atmósferas irrespirables de muchísimas bibliotecas digitales o de campos de conocimiento virtuales al usuario más modesto. Se los fue un poquito la señal. Sí. Mencionabas bajar al usuario modelo más cotidiano, a nuestro proceso cotidiano de práctica educativa, de práctica de la gestión, ¿no? Pero manteniendo como estos elementos que has mencionado, como, bueno, el pensamiento crítico, no dejar de lado, digamos, de que hay un trasfondo global, de que hay una evolución acelerada, de que está impactando transversalmente, digamos, todas las dinámicas sociales, de que esto no se va a parar, efectivamente, de que el hábito de la verificación, es decir, es un nuevo hábito, ¿no? Dentro de este proceso de conciencia digital, y de que la reflexión no debería girar en torno al prohibicionismo, digamos, sino, digamos, hay países que incorporan dentro de sus mallas curriculares a la alfabetización digital como una, dentro del currículo transversalmente, ¿no? Y otra cosa, fíjate que no se trata de montar una burocracia improductiva que quiera rediseñar todos los contenidos desde el principio, sino un grupo de extraordinarios exploradores que sean capaces de descubrir, ubicar, identificar, utilizar incluso la inteligencia artificial para reconocer aquellos elementos más relevantes que enriquezcan esta nueva cultura de redescubrimiento de lo que hay en Internet. ¿Sí? Entonces, no vamos a inventar nada que no exista. Ya hay, así como hay una Deep Web, potencialmente también hay una Internet blanca, extraordinaria, por descubrirse, que encierra información muy, muy valiosa, a la cual apenas a veces nos asomamos, pero una institución que se dedique en un momento dado a encontrar esos sitios que pueden cautivar la atención de un niño, de un adolescente, que pueden darle nuevas herramientas de desarrollo, de sociabilidad a los adultos, puede resultar una experiencia extraordinaria para muchísimos de nosotros, ¿no? Nos daríamos cuenta que hemos estado subutilizando este tipo de dispositivos, redescubriríamos funciones enajenantes, terriblemente narcotizantes en TikTok, que diríamos,
qué asco en todo esto cuando había todas estas ofertas de contenido que yo no advertí porque pensé que Internet era Facebook, Instagram y TikTok. Ahora que descubro que hay estas otras alternativas, ya pienso Internet de manera distinta. Me gusta que vamos a ir cerrando con esta idea de que sabemos que hay docentes que están trabajando de una manera innovadora, de una manera en la práctica cotidiana con todas estas herramientas y nos están haciendo redescubrir, digamos, los procesos de docencia. Don profesor Octavio, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias por esta reflexión. Me parece que deja elementos importantísimos, digamos, para que vamos a ir retomando en nuestros próximos programas. El tema de la protección de datos está por ahí. Vamos a trabajar el tema de la ética, que usted lo mencionó. Vamos a trabajar el tema de la equidad, que también estuvo por ahí transversalizado, porque hoy, primeramente, yo plantearía como una idea sintética de que pese a los procesos de transformación del capitalismo global, pese a los distintos escenarios a veces apocalípticos que nos pinta, digamos, el tecnologicismo, es necesario pensar críticamente las herramientas digitales, que son finalmente es una herramienta que nos permite fortalecer, digamos, nuestros procesos de didáctica, nuestros procesos de gestión educativa. Si quiere, te doy la palabra para que te despidas y cerraríamos el programa, profesor. Sí, y pensar críticamente podría ser fundamentalmente reconocer sesgos y no tanto en un momento dado, como ha ocurrido de manera muy ligera, suponer que la crítica es un atributo, una virtud del pensamiento de izquierda, socialista, ¿no? Ese es un error gravísimo que ha ocurrido. ¿Qué es pensar de manera crítica? No es el momento de hacer la denuncia sistemática del imperialismo, del capitalismo, que hay mucho que criticar, indudablemente, pero ello no es pensar críticamente porque N cantidad de excesos, de violaciones a la privacidad ocurren en China y en aquellos países que utilizan la tecnología en términos de clasificación, de discriminación, de perpetuación de sistemas opresivos, ¿no? Ese es otro asunto. Yo me refiero a sesgos, si en un momento dado, en términos decisionales, si a través de los algoritmos que hemos nutrido en un determinado sistema, manejamos que los latinos son flojos, que en un momento dado los negros son sucios, etcétera, se van a reproducir estos modelos, ¿no? Y a partir de esos modelos se van a derivar decisiones muy, muy negativas para N cantidad de personas. Entonces, finalmente apostar por la crítica implica hacer a un lado ciertos elementos ideológicos y sí reconocer en los sesgos los fundamentos ideológicos que están sustentando estas visiones tan fracturadas, tan fragmentadas de la realidad, los buenos, los malos, los limpios, los sucios, quienes tienen la verdad histórica de todos los que promueven una falsa conciencia. El mundo es mucho más complejo que eso, y eso es lo que deberíamos aprender también a través de todas estas herramientas, ¿no? A pensar en un mundo complejo, no en los mundos de los buenos contra los malos. Las categorías. A 3 caídas sin límite de tiempo. Las categorías. Muchas gracias, profesor Octavio. Gracias, Jorge. Y esperamos a nuestra población, a nuestros colegiados, a la docencia en Costa Rica, que se unan al próximo programa que estaremos informando por nuestras redes sociales. Agradecemos y le mandamos un caluroso abrazo
profesor Octavio desde España. Agradecer a la Universidad Estatal a Distancia, la carrera de Administración Educativa, al equipo técnico liderado por Flor María Arteaga, al coordinador de la carrera de Administración Educativa, Olman Bolaños, y a la docente Geisel Castro Araya, desde la Escuela de Formación Docente de la Universidad de Costa Rica, quienes hacemos posible este programa. Un cordial saludo. Se despide también la Junta Directiva del Colegio de Licenciados y Profesores y la Fiscalía del Colegio de Licenciados y Profesores. Nos vemos en un próximo programa, esperando seguir en este proceso de reflexión sobre inteligencia artificial y educación. Muchas gracias y nos vemos próximamente.